Libro de Habacuc, capítulo 3. Vaya conmigo, libro de Habacuc, capítulo 3, verso 2. Habacuc, capítulo 3, verso 2. Vamos a empezar en esta primera parte a traer una palabra de diseño conforme al fundamento ya establecido sobre este congreso de avivamientos. Yo sé que mucha gente que nos escucha a través de Aliento y que nos está escuchando en este lugar y en esta atmósfera, es algo impresionante lo que hay aquí de parte del Señor. Yo sé que Dios seguirá haciendo cosas grandes. Dice el libro de Habacuc, capítulo 3, el versículo 2. ¿Ya lo tiene? ¿Ya está listo? Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, el Santo de Israel del monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de tu alabanza. El resplandor fue como una luz y rayos brillantes salían de sus manos. Y allí estaba escondido su poder. Padre, gracias. Háblanos en el nombre de Jesús. Declaramos que tu palabra cae en cada tipo de tierra y de cada ciudad que está en este lugar. Gracias, Señor, por lo que haces en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Puedes sentarte un momento, gloria al Señor. Pero no sientes tu alabanza, gloria al Señor. Quiero ministrar en esta primera parte de este maravilloso congreso con el tema conociendo el espíritu de un avivador. Dígale al que está a su lado, conociendo el espíritu de un avivador. Ese es el tema que vamos a tratar en esta maravillosa tarde, conociendo el espíritu de un avivador. Sígame por favor, gloria al Señor. Los músicos ahí atentos para cuando Dios, ay santo, como dicen por ahí, conociendo el espíritu de un avivador. Todos nosotros que estamos aquí en esta maravillosa tarde sabemos, hemos oído y hemos escuchado de la palabra conocer. De hecho, la palabra conocer en sí, cuando hablamos de ella misma, cuando establecemos el concepto de conocer, estamos hablando de la personalidad o de la percepción de alguien que sabe quién es, o alguien que conoce en sí, dentro de su naturaleza, la postura y la forma que tiene como persona. Cuando establecemos también el orden de la palabra conocimiento en otro sentido común dentro de otros conceptos, podemos hablar de que esta palabra conocimiento, según la Biblia, la establece también como una entidad de que alguien sabe o alguien conoció algo determinadamente de alguien. Por ejemplo, uno de los textos bíblicos que hemos escuchado de esta palabra conocer es el libro de los Romanos, el capítulo 8, verso 29, cuando dice: y a los que conoció, a estos también llamó. O sea, dando a entender que el concepto de conocer a través de las Sagradas Escrituras, Pablo lo que está dando a entender en este contexto bíblico, desde acuerdo a esta parte de conocer, es que Dios, antes de que todas las cosas fuesen, ya conocía al hombre, ya sabía quién era el hombre, ya el hombre existía dentro del diseño y del pensamiento divino de Dios. Y eso permite, gloria a Dios, que dentro de este concepto, cuando se hable de conocer, no solamente se hable de una entidad o de un nombre, sino también se hable de una relación en cuanto a la vida personal o a la vida particular de una persona. Eso es importante que entendamos esto en este sentido. Cuando nosotros empezamos a buscar este sentido común de la palabra conocer, yo puedo decir yo conozco a Juan desde un punto de vista, pero no es lo mismo yo utilizar la palabra conozco que conocer la sustancia del conocimiento. Por eso tenemos que entender que hay mucha gente que dice que conoce algo y quizás dentro de lo que conoce es porque ha compartido una vez en el momento, pero la realidad de esa palabra no encaja. No es lo mismo yo decir yo sé quién es Él que yo decir yo lo conozco a Él, porque saber quién es Él es lo que determina a saber que Él tiene un nombre, que un día estuviste con Él y que lo saludaste. Ahora conocerle a Él es saber lo íntimo de Él, quién es Él, cómo es su naturaleza, cuál es la manifestación de su nombre, por qué se registra de esa manera. Por tanto, cuando la Biblia dice y conoció en este sentido en cuanto al libro de los Romanos, está hablando de que antes de que alguien fuera en ese plano, ya existía y se le conocía como un ente.
Esto me agrada y me llama mucho la atención, porque también esta palabra la podemos utilizar en otros contextos. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Génesis, cuando el libro de Génesis habla y conoció Adán a Eva, habla de un conocer de intimidad, de intimar, de algo que tuvieron el secreto. Y dice, y dio a luz, o produjo, obtuvo, gloria a Dios, a Caín. O sea, dentro de este concepto hay dos definiciones: el conocer del conocimiento y el conocer de intimar. Y esto es lo que permite que a través del conocimiento se me sea revelado algo, pero a través del conocer de intimidad se produzca algo. Lo voy a volver a repetir. Cuando yo conozco la información y el conocimiento, Él me permite que a través de lo que yo conozca de Él, una luz se me sea arrojada para yo entender la raíz de donde yo estoy sitiado o de donde yo estoy aprendiendo. Ahora, cuando yo tengo una intimidad conociendo los secretos de quien tiene secreto, se me revela un producto de algo que se fue dentro del secreto. Oh my God, gloria al Señor. Alguien tiene que entender esto. Por eso tienes que saber cómo conoces a alguien. Si lo conoces por el nombre de la información, o si lo conoces porque vives íntimamente. Por eso Dios está levantando una generación de hombres y mujeres que no solamente conozcan a Dios por una información, sino que vivan dentro de la esencia de Él, para que sea manifestable el producto de Dios. Oh my God, hay mucha gente que sabe cómo es un avivamiento. Hay mucha gente que sabe cuándo se origina un avivamiento, pero poca gente vive dentro de la raíz y la matriz del avivamiento. Y yo vine a hablarle a una generación de hombres y mujeres que fueron formados dentro de la matriz de Dios, dentro del vientre de Dios, dentro del pensamiento de Dios, para provocar. Alguien tienes que tocarle a alguien y decirle: están hablando contigo. Vamos, sígueme ahí. Están hablando contigo. Por eso usted ve que yo puedo llegar a un sitio y puedo hablar de lo que sea, porque yo me he informado de la existencia de eso que ya existe. Pero no es lo mismo yo hacer un procedimiento de intimidad para poder producir. Por eso, para que haya un avivamiento, es necesario que haya un concepto de intimidad con Dios, para tú poder producir. Oh my God. Tenemos mucha gente que tiene algo de Dios, pero necesitamos llevar a producción. Hay gente que dicen: pero ¿por qué hablan de William Joseph Seymour? Fue que Seymour no se quedó con lo que conoció, sino que lo llevó a producción. Porque la gente habla de Kathryn Kuhlman porque ella no se quedó con lo que conoció, sino que lo llevó a producción. Y hay gente aquí que vinieron a este congreso a Dios decirte: conoce muy bien la palabra, pero ahora necesito que la manifieste. Conoce muy bien lo que sabe, pero ahora necesito que des a luz. A alguien Dios le está hablando aquí hoy. Necesitas dar a luz a lo que Dios te dijo. Necesitas entrar en una nueva expectativa con Dios. Necesitas entrar en una nueva experiencia. Los hombres que se quebrantaron no fue de balde. Los hombres que sufrieron penalidades no fue de balde. Los hombres que lloraron no fue de balde. Por esta actividad se gimió, no para que vinieras a un congreso más, sino para que aquí se te diera el parto de lo que Dios soñó, de lo que Dios dijo, de lo que Dios reveló. Ahora mira algo. Ahora, ¿por qué conocer? ¿Por qué conocer el Espíritu? Es necesario que conozcamos esta parte. Cuando hablamos de Espíritu, no solamente estamos hablando de un ente de aliento de vida o de una condición que pertenece al alma, porque dentro del concepto, gloria a Dios, que se establece la palabra Espíritu, si nosotros nos vamos al libro de Génesis, vemos que la Biblia dice que formó Dios al hombre del polvo de ¿qué? Y sopló sobre él un aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Desde ese concepto, el alma y el espíritu en el Antiguo Testamento, dentro del pensamiento judío, se tenía como uno mismo o uno solo. Pero si nosotros no vamos, es por el concepto bicótomo, que habla de un concepto o de una condición de dos, cuerpo-espíritu. Pero si nosotros hablamos del concepto de la biología establece que nosotros somos alma, cuerpo
y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque dentro del cuerpo y del espíritu se forma el sentimiento común, que es el alma, que es el tercer agente que está entre ambos en el paralelismo de esta condición. Ahora, ¿sabe qué es lo que me agrada de este asunto? Que cuando nosotros conocemos este concepto tricótomo, nosotros decimos: nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. O sea, un cuerpo con alma que tiene sentimiento y un espíritu que entiende. Pero si la verdad es esa, entonces nosotros somos regidos por un cuerpo que camina con sentimiento, con un espíritu que oye. Pero yo quisiera cambiarlo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. O sea, un espíritu con una experiencia espiritual, bajo un sentimiento terrenal, con un cuerpo para estar en un sistema. Oh, yo no sé a quién yo le vine a hablar esta tarde, gloria a Dios. Alguien tiene que entenderme. Tu espíritu no es analfabeto. Tu espíritu no es un espíritu que conoce por conocer, no. Todo lo contrario, tu espíritu tiene una base donde ya hay una información exacta. Por eso lo que tú no sabes dentro de un área como humano, gloria a Dios, tu espíritu lo recibe a través del sensor. Por eso hay cosas que salen de ti que tú no la conocías por letra, pero surgen de acuerdo a la experiencia que tú conoces. Pero para tú entender esto, necesitas saber en dónde está situado tu espíritu, dónde se encuentra tu espíritu. Los grandes hombres que provocaron avivamiento no lo provocaron porque ellos eran hombres, sino porque tenían un espíritu avivador, y el espíritu que ellos cargaban tenía un propósito superior. Por eso el espíritu se alimenta, y es un espíritu que no tiene una materia como tal, y en su sustancia no es equivalente. Por eso los espíritus de los hombres siguen creciendo, y aunque el cuerpo parezca del mismo tamaño, siempre seguirá siendo de la misma medida. Y yo hablaba de eso en unos días de estos pasados, y decía que aunque, gloria a Dios, el cuerpo de Jimmy es el cuerpo de Jimmy, el mío es el mío, para el cuerpo de Jimmy se hizo una calidad de espíritu, y para el mío, porque estaba la medida exacta. Me voy a la Biblia. La Biblia dice que Daniel tenía un espíritu que, y no era cualquier espíritu, dice que era 10 veces mayor. O sea, que la cavidad de la capacidad del espíritu de Daniel no estaba por estar, sino que estaba allí por la cantidad de conmociones que tenía dentro de una experiencia espiritual. Como, oh my God, el problema de ustedes es que ustedes se alimentan de desayuno en la mañana, se alimentan de la comida de las 12 y se alimentan de la cena de la noche. Daniel oraba en la mañana, oraba al mediodía. No, tenía las 3 comidas. Mi alma adora a Dios. Yo no sé si me están entendiendo. Nosotros no podemos vivir por una hora de momento. Tenemos que vivir por una constancia de un espíritu que sabe. Evan Roberts decía que no era necesario estudiar ningún idioma, porque el Espíritu Santo, cuando hablaba el espíritu de un hombre y el hombre recibía el bautismo con el Espíritu Santo, podía hablar cualquier idioma que fuese. Eso lo vemos en la Biblia, cuando la Biblia revela y muestra que ellos hablaban el lenguaje de otros, según el libro de los Hechos, y otros se maravillaban y quedaban atónitos. Decían: están borrachos. Y dice: no, que era la evidencia de la manifestación del poder. Evidencia de una manifestación del poder. O sea, el poder es una cosa, el hablar en lengua es una evidencia, pero esa evidencia trae una manifestación. O sea, que cuando yo hablo en lengua, yo no estoy llenando un espacio vacío. No. Cuando tú estás en la casa y estás peleando y dices: Sama, no fue que te salió, no, es que esa es una evidencia de una manifestación. Y cuando se habla de manifestación, se está hablando de algo que se ve, que sale a flote, que se revela. O sea, cada vez que usted habla en lengua, usted no está hablando en lengua por hablarlo, usted está manifestando lo próximo que va a pasar en su entorno. Está cambiando la atmósfera, está cambiando las conmociones. Por eso es que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo en nuestro espíritu, nosotros somos diferentes. Tenemos una manifestación de poder. Por eso tenemos que procurar por Él, porque en Él se encierran muchas cosas para nosotros ser enseñados, y que los dones que se nos fueron entregados se desarrollen para llegar a un ámbito específico.